buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 14 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Desde hoy, 2 veces por semana, Carlos Alberto Montaner, el escritor más leído en lengua hispana, en sus comentarios continuos, estará 2 veces en la hora de la verdad por semana. Hoy empezaremos. Carlos Alberto Montaner. Y en temas del día, nadie ha repasado cuidadosamente el famoso acuerdo entre los diplomáticos del gobierno nacional y las FARC en materia de política. Solamente en materia de política, las instituciones que se crean, las misiones, las organizaciones, toda clase de nuevos dispositivos administrativos para garantizar la paz, destruyen la institucionalidad colombiana. La destruyen. Nadie ha repasado cuántas organizaciones nuevas están previstas. Los delegados del gobierno o son unos insensatos o están de acuerdo con las FARC para destruir el país. Lo contaremos a ustedes. Nadie ha revisado ese tema. Si las FARC siguen dejando maletines con cables, no sé para dónde vamos. Este es uno de los acontecimientos más grotescos que ha habido en Bogotá y en el país en mucho tiempo. Las FARC pusieron una bomba en Bogotá y la policía tuvo el mérito de encontrarla y se sabía cómo era la bomba, 1 kilo de anfo, con un gran poder destructor. Y resulta que se inventaron el cuento de unos señores que estaban arreglando no sé qué cosas subterráneas y que dejaron olvidado un maletín con cables. De manera que el general Guatibonza no distingue entre unos cables y 1 kilo de anfo. Señor general, sabemos que usted tiene unas obligaciones de lealtad, pero la primera obligación que usted tiene con la gente es ser creíble. A usted se lo respeta, a usted se lo quiere. Pero, señor general, no haga estas cosas y no diga estas cosas. La bomba en Bogotá que se convirtió en un maletín de cables. Los viajes de Timochenko a La Habana, si los ordenó el presidente Santos, Juanpa, es porque se hicieron desde Colombia en aviones colombianos. Queremos ver dónde están los levantamientos de las órdenes de captura. Porque si Santos estuvo o le ordenó a agentes suyos estar con Timochenko sin levantamiento de las órdenes de captura, el señor Santos es un delincuente porque a Timochenko lo han debido detener en lugar de llevárselo para Cuba. ¿Qué es lo que hay ahí? Como siempre, mentiras, engaños. No nos tuvo engañados Juanpa durante 2 años diciendo que no pasaba nada y que tenía las llaves de las paz guardadas en sus bolsillos cuando su hermanito Enrique avanzaba con toda clase de conversaciones en La Habana preparando el documento que conocemos. Todo aquí es una mentira. Lo mismo las relaciones con el ELN, embustes. Santos es el rey del cañazo, no en vano es un jugador de póker muy reconocido como tal, por sus cañas, por sus mentiras. En Colombia hay 210 personeros amenazados. Lo han denunciado, piden protección, pero la UNP no tiene con qué comprar combustible. Esa es la situación. De manera que los 210 personeros pueden pueden esperar tranquilamente a que los maten. Los periodistas de Antioquia piden protección. Otro periodista tuvo que abandonar el noroccidente de Antioquia, víctima de amenazas de las FARC. Tal cual, así se llama el periódico de Petkov, que cerrará en Venezuela
en los próximos días. Sigue la caída de Ecopetrol. Ahora el precio de la acción está a 2.920 pesos. Viene de 5.000. La bolsa colombiana en el año, que había subido y que estaba muy entonada, tuvo bajas y el resultado final es cero pollito. Ni siquiera con capitales golondrinas se entonan las bolsas. Estuvimos otro mes por debajo de 1 millón de barriles de producción. Cae la inversión extranjera directa. Europa, al borde de la recesión y la deflación. Las FARC siembran minas en los juegos de los niños. ¡Viva la paz! Ese fue un video que pasó RCN y al que no se le hizo comentario ninguno. Las FARC sembrando minas antipersonas en los sitios donde juegan los niños en las escuelas, al pie de los columpios y al pie de la rueda, minas para asesinar a los niños, y es con esos sujetos, con esos terroristas con los que Juanpa conversa en La Habana. Esto es indignante. El petróleo no convencional. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Simplemente que de 3 millones de barriles que producía subió a 8 millones de barriles, del 2008 a hoy, de 3 a 8 millones de barriles. Aquí seguimos discutiendo si se hará o no se hará inversión en petróleo convencional. Esto está cambiando todo el panorama energético del mundo. En el año 2016, los Estados Unidos llegarán a la misma producción de Arabia Saudita y de Rusia. Cada año, el famoso fracking se hace con 25% menos de costo. Es una tecnología que se mejora a pasos agigantados. Cambia todo el panorama energético del mundo. Evo Morales, presidente hasta el año 2020, le dedica su triunfo a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Hágame el favor. Y promete seguir profundizando la revolución. Eso significa seguir expropiando empresas, porque las maneja muy bien. Evo Morales ha sido juicioso en el gasto, eso se lo reconoce. Se lo reconocen los comentaristas económicos, pero ha vivido los gloriosos en materia energética. Pero en fin, fue elegido hasta el año 2020. Rafael Correa del Ecuador lo mira y se le hace la boca agua. La reforma pensional queda para julio del 2015. Eso dice el ministro Garzón. ¡Qué risa! Para julio del 2015. Nos morimos de la risa. Usted es un hombre simpático, dicharachero, echador de cuentos, ministro Garzón, y no sabe dónde está parado. No sabe cuál es la dimensión del problema de las pensiones. No tiene tiempo para averiguarlo porque usted es un hombre muy festivo. En un bombardeo contra el ELN cayó Familia. Fueron abatidos 5 miembros del ELN, 2 heridos, y fue capturada una niña que se encontraba en el campamento con los bandidos. Una niñita. Si esto fuera en cualquier parte del mundo, solamente eso sería un atronador sonido de reprobación y de indignación. ¿Qué indignación produciría una niñita metida en un campamento con estos salvajes? Aquí ni siquiera se recuerda el tema. ¿Ese Familia fue el secuestrador del avión de Avianca? Tendremos que preguntárselo a Juan Manuel Corso, su víctima directa. Gravísimo atentado contra la policía en Tumaco. 2 heridos. Otros atentados brutales
contra Tumaco, en toda la ciudad. ¿Quién fue? Hablan de un tal Rambo. 2 policías muertos en norte de Santander. La crisis carcelaria es sencillamente deplorable lo que estamos viviendo en Colombia. La ex ministra de Justicia habló de las megacárceles. ¿Dónde están? No han construido un calabozo en más de 4 años de gobierno. La crisis de las cárceles es una crisis humanitaria pavorosa. ¿Y dónde está la resocialización? Cada hombre que sale de las cárceles es una bestia indignada, feroz, que sale no resocializada a servir a la sociedad, a tratar de tener una vida tranquila, sino a desquitarse de las atrocidades que ha sufrido en la cárcel. Marina Silva, en el Brasil, respalda a Neves. La tiene dura la señora Rousseff. El espejismo del Transmilenio no nos dejó mirar el metro, dice Derrú, el concejal de Bogotá, y tiene toda la razón. Transmilenio fue un efecto distractor. En lugar del Transmilenio por la Caracas se ha debido construir un gran metro por la Caracas y estaríamos en otro mundo. Nos dedicamos al Transmilenio y el metro por ninguna parte. Y ahí están los resultados. Hay un estudio sobre los terribles efectos de la marihuana entre los jóvenes. La tal droga dulce o droga suave no tiene unos efectos pavorosos en la salud de los jóvenes. El café del Quindío San Alberto. De eso hablamos, señores. Lo que están haciendo Juan Pablo y Gustavo Villota Leiva es lo que hay que hacer. Nuevas formas de preparar el café, nuevas formas de comercializarlo y de llegar a los grandes mercados del mundo. De eso exactamente se trata. Juan Pablo y Gustavo Villota Leiva son pioneros de una nueva era en el cultivo del café. Y hablaremos muy largamente del asesinato de Odremán en Venezuela. Un bandido, por supuesto, un bandido asesinado por otros bandidos. ¿Y de qué manera fue muerto? La lucha entre los colectivos y el chavismo ya está declarada. Vienen los peores tiempos para Venezuela. Y en Hoy en la Historia, Guillermo el Conquistador triunfa sobre el rey Haroldo en la batalla de Hastings. Guillermo el Conquistador, el último de los invasores de Inglaterra, que cambió de manera muy importante la historia inglesa. Fue elegido o fue designado rey por su padre Eduardo el Confesor, que después se arrepintió y nombró a Haroldo. Eso motivó la invasión inglesa a Inglaterra y la batalla de Hastings en el año de 1066 de nuestra era. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana largo, puente, que hayan disfrutado mucho y listos nuevamente para analizar las noticias. ¿Qué les parece si empezamos pues con los famosos acuerdos de La Habana, que por ahora se han llevado a cabo y diseccionamos minuciosamente cada punto? Pues si lo hacemos podemos ver que esos acuerdos no son tan inofensivos como el gobierno de Colombia quiere hacer creer, y que hay varias minas antipersonales maliciosamente ubicadas entre párrafo y párrafo. Lo dice usted, doctor Londoño, en su columna titulada "Se chiflaron los plenipotenciarios", que ya está en nuestra página. Ya pueden entrar, queridos oyentes, a nuestra página y leerla con mucho cuidado, porque ahí se identifica y se exponen los institutos, organizaciones y comisiones creadas entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que rompen el sistema institucional del país. Me explico. Por ejemplo, habrá una comisión especial para verificar que se respeten los derechos de la protesta. Habrá un Consejo para la Reconciliación y la Convivencia, en donde usted, irónicamente, doctor Londoño, propone a Iván Márquez como candidato estrella
dado su largo historial como hombre conciliador, ¿no? Habrá veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia dirigidos por las transparentes FARC, un Tribunal Nacional de Garantías Electorales en cada región y una misión electoral especial con programas de educación y promoción de liderazgo político y social que suponemos que van a promover abiertamente y de frente la farpolítica, ¿no? Así como un sistema especial de monitoreo de la seguridad. En definitiva, todo el protagonismo del mundo para un grupo narcoterrorista que irónicamente, según estos acuerdos, acabará metiendo sus manos ensangrentadas en las instituciones colombianas. Los invito a que lean esta columna con mucho cuidado. Se chiflaron los plenipotenciarios y vean con detalle en qué consisten esos institutos y organizaciones que para muchos rompen el sistema institucional del país. ¿O será, pregunto, que el gobierno cree que el papel lo aguanta todo y no hay intenciones de cumplir? Pensando mal, claro. No, pensando muy mal. Son 11 instituciones distintas, entre misiones, comisiones, organizaciones, que rompen todo el sistema institucional del país vigente y que lo sustituyen por un nuevo sistema. ¿Cuánto cuesta eso? Ni para qué le pregunta usted al doctor de la calle, que lanza también el acuerdo agrícola, donde se le dan a los campesinos todas las cosas que no se les han dado en 200 años. Pero él no se mete con el tema del dinero, no le interesa, ¿no es cierto? Él escribe. Hay que dar todas las cosas imaginables y hay que crear toda esta cantidad de instituciones que van a destruir las que tenemos, para sustituirlas por otras que queden en manos de Piedad Córdoba y de Ale, ¿cómo se llama? El Jiménez, el de la Universidad Nacional. Bueno, el tipo ese de la Universidad Nacional con la ayuda del de la ONU. Alejo Vargas, sí señor. Entonces, 11 instituciones distintas, más las regionales, porque algunas de esas instituciones tienen réplicas en todos los departamentos y en todas las regiones. Esto va a ser una cosa endemoniada. Nadie se ha leído esa parte, Montserrat, del acuerdo. Nadie lo ha mirado con esos ojos. Simplemente Juanpa desbarata el país para volverlo a hacer a la medida de las FARC. Era lo que nos faltaba, pues eso fue lo que nos dieron. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 14 de octubre del año 14, son las 6:22, con otro gravísimo atentado en Tumaco, con 2 policías gravemente heridos. Tumaco convertido hoy en tierra de nadie. Maletín bomba en todo el corazón del norte de Bogotá, que fue desmentido de manera inmediata para evitarle dolores de cabeza a los inocentes narcoterroristas de las FARC. Hecho que ya se había realizado un 15 de mayo, cuando también salieron a desmentir que fuesen las FARC, cuando asesinaron a sus 2 escoltas, doctor Londoño. Combates en Ricaute, Cauca. Quema de un bus intermunicipal también en el Cauca, entre la Sierra y La Vega, por no pago de extorsiones. 2 policías muertos y un herido. Las víctimas, el patrullero Luis Ángel Gómez Montoya y el uniformado Luis Fernando Olarte Vargas. El subcomandante de la estación de policía, allá en Santander, intendente Aquiles Duarte Martínez, resultó herido en el municipio de La Playa, en el sector conocido como el Estoraque, cuando los agentes del orden atendían un requerimiento y fueron atacados con cargas explosivas. Este hecho fue consumado por el ELN, grupo de terroristas con quien Juanpa reconoce estar haciendo gestiones de paz. Mientras estos asesinan policías, Santos conversa con ellos y dice sin sonrojarse que no vamos a confirmar ni a negar rumores sobre diálogos con el ELN. Esto es lo que dice Juanpa, doctor Londoño, escuchémoslo. Y con el ELN será lo mismo.
No vamos ni a confirmar todos esos rumores que están circulando, ni a negarlos, ni a comentarlos. Es la instrucción que le he dado a todos los funcionarios. Simplemente vamos con la misma responsabilidad con que hemos actuado con las FARC a buscar un proceso con el ELN. De manera que yo no voy a hacer comentarios, ni ningún funcionario va a hacer comentarios sobre cualquier cosa que suceda con el ELN. Si el día de mañana tenemos algo que informarle al país, por supuesto que seremos los primeros, como lo hicimos con las FARC, de informar algún proceso con él. ¿No es cómico? ¿No es cómico este hombre? Cantinflas. 2 años negando que tuviera acuerdos con las FARC y aparecieron los acuerdos con las FARC. Ahora está negando que tiene conversaciones con el ELN y siguen las conversaciones con el ELN. Y mientras tanto, se crecen las BACRIM, que son las mismas FARC con brazalete distinto. Bueno, esta es la situación, Willy. Y ahora nos vamos para los Estados Unidos porque tiene Cristina Londoño cosas muy importantes que contarnos. Cristina, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, tenemos que hablar otra vez del virus del ébola aquí en Estados Unidos, y es que después de que hubiéramos tenido el primer caso diagnosticado en territorio estadounidense, ahora tenemos el primer contagio en los Estados Unidos. Se trata de una enfermera, Nina Pham. Ella tiene 26 años y la jovencita atendió al libanés que ya falleció de ébola, Thomas Duncan, en el Hospital Presbiteriano de Texas. Lo que está causando consternación aquí en Estados Unidos es que esta enfermera había sido certificada para tratar enfermedades infecciosas y se sabe que en todo momento, cuando estaba atendiendo al paciente liberiano de ébola, usó el equipo de protección, los trajes especiales para evitar las infecciones, incluyendo máscara, la bata, el tapabocas y también las gafas especiales que le dan a los trabajadores de los hospitales. El director del Centro para el Control de Enfermedades, Thomas Frieden, está diciendo que esto amerita una clarísima investigación porque no se sabe en qué momento o bajo qué circunstancias la joven enfermera habría contraído el mortal virus. Tom Frieden y otros asesores de seguridad nacional, no solamente asesores de salud, sino también de seguridad, sostuvieron ayer una reunión con el presidente Obama en la Casa Blanca, quien también está pidiendo que se adelante esta investigación. Y esto ocurre en momentos en que el mayor sindicato de enfermeras de los Estados Unidos sale a protestar y dice que las enfermeras y los enfermeros de los hospitales de Estados Unidos no están preparados para enfrentar el virus. Según un sondeo de esta asociación de enfermeras, de este sindicato, dicen que el 85% de los hospitales no les ha dado a su personal de salud instrucciones específicas o especializadas para combatir el ébola, para tratar a los pacientes, y 3 de cada 4 aseguran que no solamente no les han dado esa educación, sino que no les han entregado una guía específica sobre la manera en que deben admitir a los pacientes que están infectados. En estos momentos hay 4 hospitales a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos que están certificados con unidades especiales para el tratamiento del ébola. Sin embargo, las autoridades de salud han dicho anteriormente que todos los hospitales de este país tienen capacidad de poner a un paciente bajo aislamiento o en cuarentena para que no represente un peligro para los otros enfermos del hospital. Ayer también estuve con paramédicos, con la división de bomberos de la ciudad de Oakland, aquí en el estado de California, y el jefe de servicios médicos me dice que ellos no han recibido ningún entrenamiento especializado sobre el ébola, pero que sigue siendo un virus que no es muy contagioso y que están usando los equipos que tienen.
Tuve la oportunidad de ir también a una estación de bomberos, entrevisté a un bombero, me mostraron el equipo que tienen, son unas máscaras especiales para no respirar o que su boca y nariz no entren en contacto con fluidos corporales de los pacientes. Tienen también las gafas, guantes especiales y unas batas que evitan que estos fluidos corporales entren en contacto con ellos. Sin embargo, me aclararon que este equipo es el mismo que utilizan cuando van a recoger a un paciente por una llamada de emergencia que puede tener desde catarro o influenza hasta tuberculosis. Es exactamente el mismo equipo. Los bomberos dicen que el Centro para el Control de Enfermedades les han dado un video obligatorio que tienen que ver dándoles más información sobre el ébola. Sin embargo, sigue la preocupación de si los Estados Unidos están preparados para un posible brote. Nuevamente, no estamos hablando hasta el momento de un brote. El Centro para el Control de Enfermedades dice que es posible que después de esta enfermera haya otra persona o haya más personas contagiadas, pero aseguran que tienen la enfermedad bajo control, algo que nuevamente está en tela de juicio. En tanto, los familiares de Thomas Duncan, el paciente de ébola, el hombre que falleció, el liberiano, todavía siguen en cuarentena y hasta ahora los familiares que más cerca estuvieron de este hombre cuando era contagioso, cuando padecía de los vómitos, los sudores, los temblores y todos esos otros síntomas asociados con la enfermedad, siguen en cuarentena, como les dije, y hasta ahora no presentan ningún síntoma del mal. La cuarentena o el periodo de información de la familia de Duncan termina el 19 de octubre. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Dramático, y si no están bien preparados en los Estados Unidos, ¿se pueden imaginar ustedes la preparación que tuviéramos aquí en Colombia? Por supuesto, fuera de declaraciones de ministros y de tonterías, nada, ninguna. Dios no quiera que llegue el ébola a Colombia. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana hablando de petróleo, porque hay una noticia que tendrá un enorme impacto en el devenir de muchas naciones en los próximos años y que surge precisamente del mundo del petróleo. Me refiero a la decisión de Arabia Saudita de liberar crudo a precios no vistos desde hace varios años. Los sauditas, que producen casi 10 millones de barriles diarios, han dicho que el mundo se puede ir acostumbrando a precios bajos de crudo, porque pueden sostener por 1 o por 2 años un precio WTI de entre 80 y 90 dólares por barril. Pero más aún, Ali Al-Omair, que es el ministro de Petróleos de Kuwait y quien es un gran aliado de Arabia Saudita, dijo que es probable que el precio caiga a los 76 dólares por barril. Esto, más allá de los precios, tiene un impacto enorme en varios frentes. En Rusia hay mucha preocupación. Ellos necesitan un precio por encima de los 100 dólares para poder financiar todas las promesas de gobierno del Kremlin. En Venezuela, pues ya sabemos cómo es la situación. Ahora réstele 20 dólares por barril y queda en absolutamente nada el vecino país. En Estados Unidos, y aquí me parece está la clave, el problema que enfrentan es un desestímulo, o lo que se busca por parte de Arabia Saudita es que haya un desestímulo a la inversión en fracking en Estados Unidos, pues que de por sí ya ha tirado hacia abajo el precio del petróleo, pero la estrategia saudí busca desacelerar la expansión del fracking a mediano plazo en los Estados Unidos. Es una guerra de precios, es una estrategia de Arabia Saudita a mediano plazo, pero pues que de inmediato va a golpear las finanzas públicas de muchos países. De Colombia, ni hablar, todos los cálculos del marco fiscal de mediano plazo se han hecho con un precio de 100 dólares por barril y el desajuste para Colombia pues va a ser grande. Ya se habrán dado cuenta en el gobierno, doctor Londoño, pues habrá que ver cómo reaccionan frente a este tema y estaremos muy pendientes de cómo cae el precio del petróleo por cuenta de esta decisión autónoma y unilateral de Arabia Saudita de liberar crudo a unos precios no vistos desde hace varios años. Son noticias con las que también saludamos esta mañana de martes. Pero esto no es una posibilidad. Es que el precio entre 80 y 90 dólares el barril ya llegó hace rato. Ya está. En este instante, cuando hablamos,
está a 84.79. De manera que se vayan acostumbrando. Yo no sé en Venezuela cómo será la costumbre, ni sé qué diablos será lo que haga el ministro Cárdenas, cuya desesperación se ve en tomas de decisiones tan precipitadas y tan poco astutas como las que tomó el gobierno frente a Panamá. Eso lo que demuestra es la desesperación, el enloquecimiento en el que anda para tratar de reponer los recursos del petróleo. Porque petróleo a más de $100, que se olviden, el petróleo va a estar por los lados de los $80 en los próximos años. Y puede caer a 76. Y puede caer a 76. Uno no sabe qué pasa. Y los Estados Unidos, mientras tanto, han aumentado su producción de 3 a 8 millones de barriles. Y óigame la cuenta, se espera que en el 2016 Estados Unidos produzcan más petróleo que Arabia Saudita y que Rusia. Ahí está el temor de los saudíes. Bueno, ahí está el temor de todos, pero en los Estados Unidos, en lugar de discursos y de tonterías y de declaraciones de ministro, trabajan. Y el cálculo es que los costos para producir petróleo por fracking están disminuyendo, oiga esta cifra, 25% anualmente. 25% anualmente. De manera que los saudíes tampoco cañen mucho, porque la situación del petróleo va a estar así por mucho tiempo. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. En Venezuela y especialmente en Caracas se ha formado una polvareda por cuenta del plan de desarme voluntario impulsado por el gobierno venezolano desde finales de septiembre. El plan de desarme es el trasfondo del asesinato del diputado venezolano Robert Serra, el 1 de octubre, de cuya muerte los pronunciamientos oficiales no han atinado sino a decir mentiras. Primero dijeron que Robert Serra fue asesinado por paramilitares colombianos, pero la policía fue a buscar a sus perpetradores a un edificio del centro de Caracas. Luego dijeron que Robert Serra fue asesinado mientras se encontraba con su compañera sentimental, pero era de conocimiento público la homosexualidad del diputado. La verdad del asesinato de Robert Serra es que, dada su cercanía e identidad con los colectivos de Caracas, el gobierno le había encomendado al diputado la tarea de convencerlos para ingresar en el plan de desarme voluntario, lo que estos vieron como una traición. Y le explicamos a los oyentes, los colectivos son unos grupos de civiles armados por Hugo Chávez, tras el intento de golpe en el año 2002, cuando fueron entrenados por las FARC para evitar que militares o civiles tumbaran al gobierno. Fue el actual diputado Freddy Bernal, el mismo que liderara la declaratoria de persona no grata del presidente Álvaro Uribe en Venezuela, entonces alcalde de Caracas, el encargado de armar a los civiles y de conseguir el entrenamiento de las FARC para los mismos. Uno de los reclutados fue el sargento primero de la Policía Metropolitana de Caracas, José Miguel Odremán, quien lidera el colectivo Escudo de la Revolución y el Frente 5 de Marzo, conformado por al menos 5.000 civiles armados de 100 colectivos de la ciudad de Caracas. Son estos colectivos los que han hecho de Caracas la segunda ciudad más violenta del mundo. Se recuerda que fueron estos colectivos los llamados por el gobierno en febrero para aplacar las guarimbas, trincheras ciudadanas con las que se pretendía tumbar al gobierno y en donde asesinaron a más de 49 estudiantes y dejaron heridos a miles. Pero el asesinato de Robert Serra ha dejado al descubierto el enfrentamiento de la policía con los colectivos, y la semana pasada, en un allanamiento de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales, fue asesinado el líder del colectivo Escudo de la Revolución, José Miguel Odremán, junto a 4 de los hombres de su entorno más cercano, Michael Rodríguez, Carmelo Chávez, José Rodríguez y Ángel Tobar. Doctor Londoño, cría cuervos, titula el portal huacaica.com, quien nos advierte sobre la difícil situación que vive Caracas y Venezuela. Y en ese portal no solamente usted va a encontrar un texto que nos pone en evidencia lo que ya empezó a pasar en Venezuela, sino que además nos remite a unos audios
absolutamente sobrecogedores. Entre ellos, Alejandro, unas largas declaraciones del hermano de Odremán, que es policía en activo. Claro, así es, hace 25 años. Que, entre otras cositas, le dice: Maduro, póngase los pantalones. ¿Cómo le parece? Un policía activo que le dice al presidente de la República: Maduro, póngase los pantalones. Es que la guerra se desató. La guerra en Venezuela se desató. Y tenía que suceder, porque algunos están robando tanto, están aprovechando lo que llaman la revolución bolivariana de una manera tan descarada para amasar fortunas fabulosas, que otros se indignan, otros a los que a duras penas les alcanzan las misiones para comer, para sobrevivir, mientras la gran mayoría del pueblo se queja de una inseguridad como nunca la tuvieron y de unas carencias descomunales. La gente no tiene que comer. Claro, doctor Londoño, si usted me permite contarle a los oyentes, son precisamente los colectivos los que han sido señalados responsables de los secuestros express, los robos y las extorsiones en el centro de Caracas, un centro donde habitan más de 1 millón de personas, entre personas viviendo, comerciantes, y especialmente este señor José Miguel Odremán, pues el presidente Maduro le había entregado un edificio, el edificio Manfredi, donde fue asesinado, y donde lo había repartido entre personas pues que no tienen la capacidad y que les cobraba pues una mensualidad, de manera que hacen fortuna extorsionando a las personas del centro de Caracas. Usted se imagina 5.000 delincuentes, pero delincuentes de alta peligrosidad, armados y con patente de corso. No les voy a hacer nada, hagan lo que les dé la gana. Y quiere que le advierta una cosa, doctor Londoño, esos movimientos colectivos se autodeclaran movimientos sociales, los mismos que quieren erigir en el acuerdo político con las FARC, con el gobierno colombiano en La Habana. Esto es la misma cosa y es lo que quieren hacer aquí, exactamente eso, crear estos colectivos. Eso es lo que está previsto en el famoso pacto o proyecto o borrador ya suscrito con las FARC en La Habana. De apertura democrática, así le denominan. Ya lo firmaron. Esas organizaciones democráticas son los colectivos, nos los traen para acá completicos. En un minuto hablaremos con un especialista en la materia, con el profesor Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático. En un minuto estaremos con él en la Hora de la Verdad.